¿Cuál ha sido tu experiencia? Tengo entendido que ya es usted un maestro jubilado. Cuénteme más o menos desde qué tiempo se jubiló acá en Santo Domingo y puntualmente si ya recibió el incentivo de su jubilación. Le cuento que yo me jubilé en el mes de octubre del año anterior, pero hasta el momento ni siquiera la pensión jubilar recibo. Peor aún el incentivo jubilar. Entonces, claro, en ese sentido, disculpe, le interrumpo un ratito, en ese sentido recordemos que, como mencionábamos anteriormente, como usted, hay aproximadamente más de 7.000 docentes a nivel nacional. Acá en Santo Domingo, el colectivo, según las cifras que manejamos nosotros hasta el año 2019, eran alrededor de más de 160 docentes que todavía están jubilados incluso desde el año 2016, desde el 2017, incluso años anteriores, y todavía tampoco han recibido su incentivo jubilar. Usted, en este caso, en lo personal, ¿cómo le afecta justamente el no recibir todavía este recurso? Bueno, efectivamente, pues afecta ostensiblemente, tomando en cuenta que tengo una familia, ¿no es cierto? Y en consecuencia, pues la economía de la familia y personal se vuelve un poco complicado. Y peor aún, tomando en cuenta la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, realmente es una cuestión bastante crítica que estamos pasando, pero lógicamente, pues nosotros tenemos que ir aportando criterios para emprender una lucha en favor de los jubilados para que se cumplan todo lo que el gobierno actual está proponiendo. Claro, ahí leíamos hace un rato como parte de su currículo, usted ha sido vicepresidente de la UNE, de acá de Santo Domingo, entre los años 1993 y 1995. Esta es una organización que justamente ha estado a la vanguardia de toda esta lucha de los docentes jubilados. ¿Cómo ha visto usted justamente el papel de los maestros que se han sumado a esta lucha a lo largo de los años? Bueno, yo quisiera, antes de contestarle su pregunta, para contextualizar un poco, hacer una reminiscencia de cuál fue el trajinar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de los gobiernos de turno. Porque la crisis del IES no es de hoy, esto ha sido desde larga data. Y para contarles que en el año de 1928, el gobierno de Isidro Ayora crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ya en el año de 1970 se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que reemplaza a la Caja del Seguro. Su creación, lógicamente, coincide con el boom petrolero, a la par que se construyen hospitales, dispensarios y entregan préstamos quirografarios e hipotecarios por primera vez. Y en el gobierno de Carlos Arroyo del Río, el Estado dispone que debe pagarse el 40% como contraparte del gobierno para las pensiones jubilares, desde el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Ahora, ¿desde cuándo comienza el problema del IES? El deterioro del IES se inicia a partir del gobierno de León Febres Cordero en el año de 1985, porque suspende la parte que le corresponde al Estado pagar en su 40%. Y este problema fue arrastrando los gobiernos de Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, hasta Abdalá Bucaram. Lógicamente que dentro de estos gobiernos hubo en Sixto Durán Ballén, en 1995, un gobierno de corte neoliberal, comenzó un proceso de privatizaciones y achicamiento del tamaño del Estado. En ese tiempo era vicepresidente Dajic. Lógicamente que para ese entonces la UNE, en ese tiempo yo fui vicepresidente de la UNE, comenzamos a trabajar para oponernos primero a las privatizaciones, segundo a una consulta popular que se estaba organizando, se estaba cocinando,
para privatizar el IES. ¿Ya? Entonces nosotros entablamos una lucha sin cuartel para defender al IES y hubo un paro de aproximadamente de 2 meses y medio, yo recuerdo. Y en ese paro hubo una huelga de hambre, hubieron maestros cosidos la boca y, lógicamente, la UNE se convirtió en un referente para el resto de organizaciones sociales en cuanto se refiere a la lucha de los sectores populares por las reivindicaciones sociales. Luego de la consulta, lógicamente, fue el espaldarazo que tuvimos de los sectores populares y la negativa a la privatización del IES. Se fue el primer intento que hubo por privatizar el IES en el gobierno de Sixto Durán Ballén. La crisis en el 1999 pulverizó el patrimonio del IES, porque en ese entonces gobernaba Yamil Maguad, y en ese gobierno hubieron escenarios bastante complicados porque hubo el proceso de dolarización. Y yo recuerdo que más o menos el dólar comenzó con 5.000 sucres, tipo de cambio, y comenzó un vertiginoso ascenso hasta llegar a casi 30.000 sucres, que ellos por decisión lo bajaron a 25.000, porque ya la situación social era bastante crítica, ya había desconformidad, había paros, había movilizaciones de los sectores sociales. Entonces, en el año de 1997, ¿cierto?, el promedio de que recibían los jubilados, más o menos al inicio del gobierno de Maguad, era de $135. Y en el año 2000, como hubieron devaluaciones bastante vertiginosas, se redujo apenas a $26 lo que ganaba un jubilado. Entonces, lo que significa que justamente el deterioro que se daba en la canasta básica y especialmente en los sectores de los jubilados, pues que obviamente ganaban muy poco. Además, en el año 2001, ya estamos hablando del gobierno de Noboa, que le sucede a Yamil Maguad, ¿no? Porque prácticamente Yamil Maguad fue derrocado, ¿no es cierto? Fue derrocado. Se expide una nueva ley en donde se aumenta la edad para las jubilaciones, porque antes se jubilaba con 55 años de edad. Bueno, y Noboa dijo, pues una de las formas para mejorar la situación del IES, aumentemos los años de jubilación. Algo similar a lo que se pretende hacer en los actuales momentos, ¿cierto? Y subieron de 55 a 60 años. Y estableció que esto debe aumentarse en función de que en ese tiempo se consideraba pues que la expectativa de vida de los ecuatorianos había aumentado. Entonces, esta ley que perseguía conformación de un régimen mixto de pensiones mediante el establecimiento de cuentas individuales y el surgimiento de las administradoras privadas de los fondos provisionales que se llamaban en ese entonces. Es decir, ya se quería, asimismo, que las aseguradoras privadas administren los fondos del IES de las cuentas individuales que querían hacer. Pero eso era inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa resolución que se quería hacer. La nueva ley permitió transformar los déficits del IES en superávit con el aumento de la jubilación, ¿no es cierto? Más o menos, en el año 2003, de 561 millones que había de déficit a un superávit de 1.682 millones. Pero la historia comienza a repetirse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los gobiernos que sucedieron a Maguad siguieron en la misma línea del no pago del 40%. Fíjese desde cuándo viene arrastrando el no pago del 40% que le corresponde al Estado. Este hecho fue recurrente. Una disposición transitoria de la Constitución de 1998 establece la obligación de cancelar tales deudas
cada 10 años. Es decir, cada 10 años el IES tiene que hacer un estudio actuarial y poner las cuentas en orden para ver cuánto es lo que el Estado le debe al seguro. Y en función de eso, ¿cierto? En función de eso, ver cómo se puede financiar ese pago. Entonces, ahí comenzó a haber desacuerdos, porque, por un lado, el Ministerio de Finanzas calculaba más o menos que la deuda que tenía al IES era de 549 millones, mientras que el IES reclamaba 2.243 millones de dólares. En el gobierno de Rafael Correa, en el 2008, cancela al IES 888 millones como pago de la deuda del 40% de las pensiones acumuladas de los 23 años que se debían, ¿cierto? Entonces él decía, pues, es un pago de una deuda histórica y lógicamente que todos los afiliados veíamos con buenos ojos eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? La exacerbación del proceso de aniquilación de la seguridad social comienza justamente en el 2015, gobierno de Rafael Correa, que mediante una ley de justicia laboral que suspende el pago del 40%. Fíjese que ahí Rafael Correa tenía mayoría en la asamblea. Entonces, hay que pedirle cuentas, no solamente al presidente, sino a todos los levantamanos, futbolistas, bailarinas que fueron asambleístas en ese tiempo, que respondan, pues, por esta situación que prácticamente está generando la crisis actual. Entonces, no solamente hizo eso, redujo el porcentaje de las pensiones, de lo que correspondía a las pensiones jubilares, que en ese tiempo era de 9.74%, y la redujo al 5.5%, reduciendo lógicamente el capital que correspondía a los jubilados. Y eso es una cuestión ilegal e inconstitucional, porque en el IES no se puede coger el dinero de una partida que corresponde a las pensiones jubilares y pasarla a salud. ¿Y qué hicieron con esa plata? Construyeron hospitales, hay un hospital grande de Quito, otro de Guayaquil, pero sin ninguna planificación, porque no se dieron cuenta que para que funcionen esos hospitales necesitan equipos, recursos humanos, y lógicamente que esta decisión fue con anzuelo a los jubilados para que nosotros estemos contentos, porque también la Asamblea resuelve de que se va a ampliar el servicio médico para los hijos menores de 18 años de los jubilados. Claro, estábamos contentos, pero no se sabía realmente que lo que estaban haciendo era una cuestión, primero, ilegal, y segundo, estaba agudizando más y profundizando más el problema del IES. Claro, recordemos, Juan, en ese sentido también que en el año 2019 hubo una huelga justamente protagonizada por docentes jubilados de acá de Santo Domingo, y en ese momento, estamos hablando aproximadamente en el mes de julio del 2019, el año pasado, más o menos por esta misma fecha, habían iniciado un grupo de docentes jubilados una huelga en Quito, a la parte de afuera de la Asamblea, justamente exigiendo sus pagos. En ese momento, el coordinador de la Asociación de Docentes Jubilados de acá de Santo Domingo, Vinicio Lara, él explicaba que estaban obviamente exigiendo los pedidos de las pensiones que les adeudaban a las personas que se han jubilado desde el 2014 hasta la fecha. Es decir, en el 2019 todavía a las personas jubiladas en el 2014 se les estaba debiendo plata, y aún así los maestros tuvieron que entrar en una huelga de hambre que duró aproximadamente, yo recuerdo, más de 2 semanas, tanto en Quito como en Santo Domingo, en diferentes provincias del país, donde también se sumaron algunos docentes jubilados en esta situación. Y obviamente esto, además del pedido del pago de las jubilaciones que les adeudaban, desde entonces estaba también el pedido de que se eliminen los distritos de educación. Con respecto justamente a esta medida de eliminar los distritos de educación, ¿considera usted que tal vez sería esto algo favorable para la lucha que llevan los docentes jubilados en la actualidad?
Bueno, yo quisiera terminar para contextualizar lo que pasa con el IES, porque la cuestión del Distrito de Educación es otro cuento, porque tiene que ver con la cuestión del modelo de gestión administrativa del Ministerio de Educación, y no solamente de Educación, sino de todos los ministerios. Porque no se olvide de que con Rafael Correa es de que se crean los distritos, ¿no es cierto? Se agranda el aparato burocrático. Y al agrandarse el aparato burocrático, aumenta también el número de jubilados. Y especialmente en el IES, aumenta de 10.276 empleados en el año 2007, ojo, a 38.154 para fines del 2018. Es decir, prácticamente el aparato burocrático del IES se triplica y un poco más, haciendo pues prácticamente inmanejable. ¿Y de dónde sale esa plata? Es plata de los jubilados. Es decir, que el gobierno no puede aumentar la burocracia sin una planificación y sin la decisión de los jubilados. Aquí tenemos un problema bastante serio. De acuerdo a la ley de seguridad social, el consejo directivo del IES está conformado por un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y el representante del ejecutivo. Pero ¿qué pasa? El representante del ejecutivo obedece disposiciones y órdenes del presidente de turno. Es decir, no viene a administrar al IES, sino viene qué es lo que se puede, qué cuota política podemos aprovecharnos del IES. Por eso que todos los gobiernos de turno tienen responsabilidades con la seguridad social, porque al poner al presidente, bueno, pues hay cuotas políticas, hay cargos burocráticos que se van incrementando, los palanqueos, ¿no es cierto? Y eso ha ido agudizando y conformando una entidad burocrática ineficiente en vez de ser una entidad técnica netamente. ¿Ya? Porque tiene que ser técnico, tiene que haber profesionales de carrera, pero lamentablemente, pues, por el clientelismo político, ahí tenemos un montón de gente que solamente muchos de ellos pasan papeles y no tienen una función específica. Claro, doctor, en ese sentido, recordemos también que justo en el 2019, y me rectifico en la información que le había proporcionado, fueron 2 huelgas de hambre la que hicieron los docentes. Una fue en el mes de mayo, la otra fue en el mes de julio. Recuerdo que en la huelga que se produjo en el mes de mayo, en ese momento se llegó al acuerdo de que el ministro de Finanzas entregaría unos plazos para el pago en efectivo. Y la segunda huelga vino luego porque justamente el plazo ofrecido por el ministro se había cumplido y el dinero no había sido acreditado. Surgió entonces el tema de hacer los pagos a través de los bonos. De hecho, muchos de los jubilados a los que se les debía desde el año 2008 aproximadamente hasta la fecha, aceptaron esta modalidad de los pagos en bonos. En este sentido, ¿cómo ve usted justamente este ofrecimiento que se hizo por parte del ministro, que como usted indica, justamente todo viene direccionado por un tema del gobierno, de ofrecer un plazo que luego no se cumplió y que obviamente todo esto conllevó a la huelga de hambre que desarrollaron los docentes el año pasado? Lamentablemente, todos los gobiernos de turno, sin excepción, solamente han sabido cumplir las reivindicaciones de los maestros y de los trabajadores a través de la lucha popular. Solamente cuando los jubilados, sea del sector público, del sector privado, se han levantado en movilizaciones, ahí han hecho caso. Caso contrario, jamás, por propia voluntad, han tratado de resolver el problema de los jubilados y de la seguridad social. Le comento algo. De los 10 años, cada 10 años tienen que hacer un estudio actuarial. Y a este gobierno ya se le cumple, creo que es en agosto o septiembre. Por eso están apuraditos a resolver el problema del IES, del financiamiento de la seguridad social. Porque la Corte Constitucional pues les dio ese plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya le escuchamos al señor director del IES qué es lo que pretenden hacer. Primero, van a aumentar el porcentaje de imposiciones que tiene que poner el afiliado, algo inconstitucional, ¿cierto? Segundo, lo que quieren también es concesionar
en los hospitales del IES. ¿Qué concesionar? Pues nosotros sabemos que es una privatización en 20 años, en 30 años, dependiendo el tiempo que quiera durar la concesión. Entonces, fíjese cómo todos los sectores dominantes, en este caso la banca, la empresa privada, intentan prácticamente eliminar a la seguridad social y buscar la forma de aprovecharse esos recursos. Entonces nosotros realmente como maestros, como jubilados, tenemos que emprender una lucha que tiene que ser permanente y unitaria, porque dentro del magisterio, por ejemplo, jubilados, ha habido algunas organizaciones que se han organizado, pero independientes. La compañera Teresa Bolaño siempre ha sido una luchadora permanente en el magisterio, ha estado siempre luchando por los jubilados, por las reivindicaciones del magisterio. El compañero Vinicio Lara, el compañero Bolívar Arroba también estuvo liderando un tiempo, el compañero Osvaldo Aguilera, ya. Había muchos maestros que se han puesto al frente de los jubilados, pero hoy es hora de la unidad, no solamente del magisterio, sino que es de todos los jubilados y de todos los afiliados, tanto públicos como privados, porque no podemos permitir que quieran prácticamente ponerle en bancarrota al IES. Claro, efectivamente. Entonces, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio hoy acá en la palestra para abordar este tema tan sensible y que afecta a tantas familias como lo es la deuda que se tiene actualmente con los docentes jubilados. Recordemos que desde el año 2008 hay muchos que todavía no han podido cobrar su jubilación, incluso hay algunos que lastimosamente han fallecido. Muchísimas gracias entonces, doctor Juan Aguilar, por habernos acompañado el día de hoy. Solamente quisiera terminar para que tenga la gente una base legal. ¿De dónde yo he sacado esa información? Ha sido en base a la Constitución del Estado. Artículo 3 dice, son deberes primordiales del Estado. Garantizar la seguridad social. El Estado tiene que garantizar la seguridad social. Es obligación de él. Otra cosa, crear nuevas prestaciones, es el artículo 369. Crear nuevas prestaciones que deben estar debidamente financiadas. Es decir, yo no puedo crear nuevos servicios de salud a los hijos de los jubilados, ¿no es cierto?, si no están debidamente financiados. Ahí solamente se actuó políticamente, con clientelismo, y realmente vean los resultados. Los resultados es casi, el IES casi está en bancarrota. Si este gobierno no paga la deuda que debe. Claro, efectivamente. Esperemos entonces que finalmente se cumplan los ofrecimientos y que obviamente la situación que actualmente mantienen los docentes jubilados como usted y como aproximadamente miles y miles y miles de otros docentes que también están en la misma situación puedan encontrar un mejor futuro y unos mejores días. Muchísimas gracias entonces, Juan, por habernos acompañado en el día de hoy.